Buenos días a todos los que se están conectando. Como ven, estamos en Washington. Somos un grupo de cubanos que ha llegado hasta la Casa Blanca a entregar la carta que es pública desde anoche y que hoy está siendo firmada por todavía más organizaciones, miembros de la oposición, de la sociedad civil, cubanos en general, dentro y fuera de la isla, que rechazamos esta política de apaciguamiento que vemos a la administración de los Estados Unidos implementar hacia la isla. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de escuchar los reclamos del pueblo cubano el 11 de julio del 2021, de la comunidad cubana en los Estados Unidos durante todo este tiempo, de esos cubanos que han seguido protestando en la isla. En el último año ha habido más de 3.000 protestas en las calles cubanas por la libertad, la patria y la vida, en lugar de apoyar a ese pueblo de la única manera que se puede apoyar, que es con presión a los criminales y con solidaridad directa con la democracia en Cuba. En lugar de tomar ese camino, lo que hemos visto es a una administración que se sienta a conversar nada más y nada menos que con el Ministerio del Interior cubano, por cierto, una organización que está sancionada por los Estados Unidos. Hay más de 30 organizaciones de la sociedad civil, de la oposición cubana, del exilio cubano, que hemos firmado una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, dirigida al presidente Biden, y en realidad a través de Biden a todas las democracias del mundo, al resto de los presidentes del hemisferio y del mundo en este momento, que es hora de que cambien de actitud. Sobre todo ante la amenaza que representa el régimen cubano, porque en algo el Departamento de Estado tiene razón. El régimen cubano es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de México, de Nicaragua, de Guatemala, de todo el hemisferio. De hecho, es el mejor aliado transatlántico de Putin. Lo apoya diplomáticamente, lo apoya con medios, lo apoya con una alianza estratégico-militar. No hay forma de que los Estados Unidos y el resto de las democracias del mundo pueda impedir eso, a menos que estén dispuestos a apoyar lo que los cubanos estamos reclamando, que es la libertad, que es la democracia, que es la transición pacífica. Y por eso en esta carta queda bien claro que rechazamos cualquier tipo de colaboración con la dictadura cubana, a menos que se liberen todos los presos políticos, que se den las condiciones de derechos humanos mínimas, las básicas, libertad de expresión, asociación, pasos para tener elecciones libres, justas y plurales en Cuba, la libre movilidad, sin que nada de esto ocurra, sin que los cubanos podamos determinar nuestro propio destino. Bueno, si Estados Unidos se sienta a darle concesiones a la dictadura cubana sin estas condiciones, lo que está haciendo es dándole oxígeno a la dictadura, aumentando la amenaza que esa dictadura es sobre este país y dejando una posición muy vulnerable, pero muy vulnerable a los cubanos dentro y fuera de la isla. Por eso estamos entregando esta carta hoy. Vamos a ir ahora mismo, vamos a caminar hasta el buzón y la vamos a dejar para que ustedes sean testigos. Ustedes también pueden firmar esta carta en el sitio web Cuba en Crisis, cubaencrisis.org. Está en inglés, está en español. Necesita tu firma y necesita también que tú lo promuevas. Si quieres, acompáñanos ahora a entregar la carta. Mientras caminamos, les quiero leer algunos fragmentos de lo que el presidente de Estados Unidos debe leer hoy mismo. Y dice: nosotros, cubanos viviendo en la isla y en el exilio, miembros de la oposición y las organizaciones cívicas cubanas, nos dirigimos al presidente de los Estados Unidos, al señor Joe Biden, y a través de él, a los gobiernos de las democracias de nuestro hemisferio y el resto del mundo, para rechazar las políticas de apaciguamiento hacia la dictadura, alertar sobre la amenaza que el régimen en la isla representa para la vida de millones de cubanos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del resto del continente. El diálogo y la colaboración con el Estado cubano solo deben desarrollarse y crecer una vez que los ciudadanos cubanos podamos decidir nuestro destino. Hay partes importantes allí, porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los más de 3.000 individuos, organizaciones,
grupos de oposición, grupos del exilio, que en el año 2020, en abril del 2020, y esto fue una iniciativa de José Daniel Ferrer, firmamos aquella carta que se llamaba Cuba en Crisis, no sé si te acuerdas, sí, Pastor, claro que sí, advirtiéndole a la comunidad internacional y muy específicamente a los Estados Unidos de la crisis que venía. Totalmente. Advirtiéndole de lo que la dictadura estaba haciendo con nuestro pueblo, advirtiéndole de las medidas que podía tomar, de que presionara a los criminales, de que sancionara a los criminales, de que fuera por sus intereses económicos y por sus intereses políticos y por sus intereses familiares, porque son una mafia. Advirtiéndole de que nosotros los cubanos no somos menos que los sudafricanos. Y si hubo presión para terminar con el apartheid en Sudáfrica, bueno, esa misma presión puede terminar con el comunismo en Cuba y apoyar a un pueblo que está gritando libertad, patria y vida en las calles. Lo hicimos, lo advertimos y el pueblo cubano tomó el mayor riesgo posible, que es la propia vida, en las calles reclamando ese cambio. Y en lugar de apoyar a ese pueblo, vemos que se sientan con el Ministerio del Interior cubano 2 años después de nuestra alerta. 2 años en los que se han cumplido cada una de las cosas que dijimos que iba a ocurrir. ¿Y qué significa? Significa sufrimiento para el pueblo cubano. Significa 62.000 cubanos que perdieron la vida por contagios de COVID sin que fueran vacunados cuando las vacunas se las estaban regalando a la dictadura cubana. Significa, bueno, 267.000, más de 250.000 de cubanos que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos y quién sabe cuántos están perdidos en Centroamérica o perdidos en el mar. Significa que el régimen cubano está usando los cuerpos de los cubanos para negociar con Estados Unidos. Está usando los cuerpos de los cubanos que están presos, de los más de 1.000 presos políticos, para sacarle concesiones a Estados Unidos. Y es una traición a la soberanía cubana que debería estar en manos de los cubanos y no de esa dictadura, el sentarse a conversar con los secuestradores del Estado cubano sin condiciones. Aquí estamos muy claros, estamos siendo muy claros. Nadie quiere que Biden nos resuelva el problema, pero por lo menos que no apoye a los represores que están en el poder. Y eso yo creo que es una posición común de la mayor parte de las organizaciones de oposición y sociedad civil y organizaciones cívicas dentro y fuera de la isla. Es una posición común en el exilio cubano. Ahora somos más de 30 organizaciones, yo creo que seremos muchas más. Pero yo espero realmente que el presidente, si no nos ha escuchado en 3 años, nos escuche ahora. Porque la única manera de terminar con la amenaza a la seguridad nacional que representa la dictadura cubana, con las crisis migratorias cíclicas que les han hecho los Castro una y otra vez sobre los cuerpos de los cubanos a este país, es apoyando al pueblo cubano que tiene muy claro lo que quiere y quiere decidir su futuro. Estamos llegando al buzón, porque además no nos deja que se haga la carta directamente, tenemos que ponerle que el buzón. Estamos llegando al buzón junto a la Casa Blanca, precisamente para entregar esta carta, que es una carta que usted puede firmar en internet. El sitio se llama cubaencrisis.org. Si va un poco más abajo en el sitio va a ver la carta que más de 3.000 cubanos, entre figuras, individuos, organizaciones, grupos del exilio, firmaron hace 2 años, precisamente advirtiendo sobre lo que iba a pasar y lamentablemente pasó. Miren, el futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Pero también de nosotros los cubanos depende dejar muy claro qué está bien y qué está mal. Y ese compromiso lo estamos llevando adelante hoy. Más de 30 organizaciones de la oposición, del exilio cubano, junto a muchos otros individuos que no quieren apaciguamiento, que quieren libertad. Y esto es aquí. Nos vemos.